¿Te imaginas despertar una mañana y encontrarte rodeado de miles, o quizá millones de ranas? Están por todas partes, en tu cama, sobre tu mesa, en tu comida, incluso en cada rincón de tu hogar. No hay espacio donde puedas escapar de su presencia. Esto no es un cuento de terror, en realidad fue una de las plagas más devastadoras y perturbadoras que azotaron a Egipto. Pero ¿por qué sucedió algo tan extraño? ¿Qué significado oculto tenía esta plaga y qué mensaje quería transmitir Dios al endurecido corazón del faraón? Quédate hasta el final de este video, porque hoy descubrirás el aterrador propósito de esta plaga, y cómo su mensaje sigue siendo relevante hoy en nuestros días. Para comprender a fondo la plaga de ranas, debemos retroceder en el tiempo a los días de Moisés, un hombre hebreo elegido por Dios para liderar la liberación de los israelitas y que se encontraba en medio de una confrontación épica entre el poder de Dios y el faraón de Egipto. Los israelitas habían vivido generaciones de opresión y esclavitud, forzados a construir el imperio egipcio con sus propias manos, mientras sus vidas se llenaban de sufrimiento y dolor bajo la tiranía de un faraón que se consideraba casi un dios. En medio de esa oscuridad, Dios escuchó los gritos de su pueblo y envió a Moisés con un mensaje que resonó como un trueno en el corazón de Egipto: deja ir a mi pueblo. El faraón, en su arrogancia y poder, no solo rechazó este mensaje, sino que respondió con desprecio. Él confiaba en sus dioses y en sus fuerzas, considerándose invulnerable ante cualquier amenaza. Pero esta negativa encendió la ira de Dios, quien desató 10 plagas devastadoras sobre Egipto para demostrar su poder y llevar al faraón a liberar a los israelitas. Entre estas plagas, una de las más aterradoras y extrañas fue la invasión masiva de ranas. La plaga comenzó de una forma que pocos egipcios podrían haber imaginado. De repente, el Nilo, ese río sagrado que les proveía de alimento, agua y vida, se convirtió en el origen de una pesadilla. De sus aguas comenzaron a surgir ranas en cantidades inimaginables, como si fueran engendradas por el propio río. Se multiplicaron en estanques, lagos y canales hasta desbordarse en las orillas, y en cuestión de horas, la plaga cubrió todo Egipto. Las ranas no se detenían, saltaban de un lugar a otro, entrando en los hogares y en los templos sagrados, invadiendo los dormitorios y la cocina. Ni siquiera el palacio del faraón se libró de esta invasión incontrolable. Las calles, los caminos y cada rincón estaban plagados de ranas, y el pueblo egipcio, incapaz de escapar de ellas, comenzó a vivir en un estado de angustia. Imagina la desesperación de las familias que ya no podían dormir en paz, pues cada movimiento sobre sus camas, cada pisada en sus hogares, era una experiencia perturbadora. Los alimentos que preparaban eran invadidos, y cualquier intento de descansar se veía interrumpido por el croar incesante de las ranas. Para muchos, fue un golpe directo a sus creencias, ya que ni siquiera los templos donde adoraban a sus dioses estaban libres de estas criaturas. La fe de muchos fue sacudida al ver que incluso los lugares más sagrados y los dioses que creían protectores de la vida y la prosperidad no podían frenar esta invasión. ¿Pero por qué ranas? Para los egipcios, las ranas eran más que simples animales, simbolizaban fertilidad, vida y abundancia. Representaban un augurio de prosperidad y estaban asociadas a Eket, la diosa de los nacimientos y la vida. Esta deidad, una figura clave en el panteón egipcio, era venerada como protectora de la fertilidad y de la prosperidad del Nilo, y era representada con cabeza de rana. Al desatar esta plaga, Dios envió un mensaje claro: ni siquiera Eket, ni ninguna deidad egipcia, tenía poder frente a él. Dios estaba transformando un símbolo de vida en un símbolo de caos, rompiendo con la idea de prosperidad que los egipcios atribuían a sus dioses. Era una advertencia que exponía la vulnerabilidad de sus creencias. Pero la plaga no solo afectó la fe de los egipcios, sino también su vida cotidiana. Las ranas invadieron todos los espacios personales, irrumpiendo en los momentos más privados de cada persona. Las familias veían cómo sus camas y habitaciones eran tomadas por estos anfibios, y los olores repulsivos y los sonidos ensordecedores se convirtieron en una constante pesadilla. Era imposible vivir en paz, trabajar o siquiera caminar sin aplastar a una rana, y cada paso recordaba el poder del Dios de Israel que había desatado este caos.
La repulsión y el cansancio físico y mental que causaba esta invasión fue desgastando cada vez más la resistencia del pueblo egipcio y poco a poco, también la del faraón. Finalmente, en su desesperación, el faraón llamó a Moisés y a Aarón, pidiéndoles que intercedieran ante Dios para que pusiera fin a la plaga. Desesperado, prometió liberar al pueblo de Israel si las ranas desaparecían. Moisés accedió, y al orar, Dios permitió que las ranas murieran en masa, dejando el suelo de Egipto cubierto de cadáveres en descomposición. Sin embargo, el faraón, en lugar de cumplir su promesa, endureció nuevamente su corazón. El hedor de las ranas muertas se extendió por todo el imperio, recordando a cada egipcio el poder de Dios y la desobediencia de su líder. Esa peste no solo fue física, sino también simbólica, un recordatorio palpable de la insensatez del faraón y de las consecuencias de desafiar la autoridad divina. Esta plaga fue más que un castigo, fue una lección, una advertencia y un llamado a la reflexión. Con cada plaga, Dios ofrecía al faraón una oportunidad para rendirse y reconocer su poder, y el faraón, una y otra vez, elegía la obstinación. Este episodio nos habla hoy sobre las consecuencias de la soberbia y la resistencia a la voluntad de Dios. Nos invita a reconocer que la terquedad y el ego pueden traer ruina no solo sobre quienes desafían a lo divino, sino también sobre aquellos que los rodean. La plaga de ranas fue mucho más que una simple invasión física, fue una demostración aplastante del poder absoluto de Dios sobre los dioses y símbolos que los egipcios creían invulnerables. Lo que para ellos representaba vida, fertilidad y protección, Dios lo transformó en una fuente de terror y repulsión. Con cada plaga, incluida esta, Dios extendía una advertencia y una oportunidad al faraón, la posibilidad de arrepentirse, de reconocer la autoridad divina y permitir que el pueblo de Israel encontrara su libertad. Pero el faraón, ciego de orgullo y atado a su deseo de control, ignoró cada señal, endureciendo su corazón y el de toda una nación. La resistencia del faraón no solo provocó su propio sufrimiento, sino que trajo sobre Egipto un ciclo de castigos y humillaciones que dejó una huella imborrable en su historia. Hoy, esta plaga sigue hablándonos de la importancia de reconocer las señales de advertencia y no cerrar los ojos ante ellas. Nos recuerda cómo la soberbia y la obstinación pueden abrir las puertas a consecuencias devastadoras que no solo impactan a quienes desafían la voluntad de Dios, sino que afectan también a aquellos que están bajo su influencia y autoridad. Esta historia nos llama a cuestionarnos, ¿cuántas veces ignoramos las señales que nos invitan a cambiar, a reflexionar y a reconocer una verdad más grande que nuestra propia perspectiva? La lección es clara. El orgullo puede destruir hasta la fortaleza más impenetrable, y la obstinación puede convertir la bendición en maldición. No permitamos que nuestro orgullo nos lleve a perder lo que más valoramos, como le sucedió a Egipto. Si te ha impactado esta historia y quieres conocer más sobre las sorprendentes y misteriosas lecciones de la Biblia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí exploraremos los relatos más intrigantes y profundos que nos enseñan sobre el poder de la fe y las lecciones que aún hoy podemos aplicar en nuestras vidas. ¿Estás listo para continuar este viaje de descubrimiento? No te pierdas el próximo video.